llegados a esta sala de conferencia para un encuentro con las sagradas enseñanzas de los maestros Hakel Zeus, Induceos, Samael Joad Bator, Weor, hoy en voz de nuestro querido maestro Sisteider. ¿Hay algún ser? Por su ayuda, por su buena voluntad, por su tiempo. Ya hicieron la oración, ¿cierto? Sí, ¿Aló? maestro, ya hicimos la oración. Ok, listo, gratísimas. Entonces vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Le pido licencia por el poquito de la tardanza, por cuestiones de horario. Hasta ahorita llego a la casa. Entonces, hoy vamos a hablar el inicio, porque hablar de este tema es, yo creo que 100, 200 conferencias no alcanzaría el tiempo, pero en la medida de lo posible vamos a tratar de explicar acerca de estos secretos y estos misterios que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Quiero comenzar, yo creo que en esta introducción nos vamos a llevar varias clases, varias conferencias, ya en otras ocasiones hemos estado hablando. Hoy iba a hablar de los códigos de las Sagradas Escrituras, los códigos que están en la Biblia, en la Torá, pero que van relacionadas o relacionadas con este tema del drama cósmico que vivió Crestus, empero que la humanidad desafortunadamente o desafortunadamente desconoce. Nos mostraron un Cristo diferente o nos mostraron unas enseñanzas cristianas diferentes al verdadero cristianismo primitivo, a las enseñanzas que el Rabí de Galilea enseñó a los primeros discípulos, a los primeros cristianos, empero que posteriormente con las diferentes concilios se fueron agregando dogmas, la iglesia agregó dogmas, empezó a haber una división entre ese primer cristianismo puro que enseñó el maestro, el Rabí de Galilea, y se fue perdiendo, y es el cristianismo que hoy nos muestra que está muy alejado de la verdad y de la verdadera enseñanza que enseñó el Rabí de Galilea. Son muchos los aspectos, bastante, tenemos que hablar de este tema, hay muchísimo que hablar y quisiera enfocarme en varios aspectos. El primero es que tenemos que, cuando hablamos de los misterios de Crestus o de Yeshua o el Rabí. Rabí es un maestro de Torah, el que conocía a un maestro de Torah. Tenemos que hablar sobre todo de las enseñanzas del judaísmo del segundo templo, que son las enseñanzas en el tiempo, en la historia en la que perteneció Crestus, porque es muy diferente el judaísmo, o hablar del judaísmo en los tiempos de Moisés, o hablar del judaísmo anterior a esa época, porque nos salimos del contexto, que es lo que pasa o lo que de pronto muchos han estudiado en esa forma. Piensan que llegó el cristianismo como tal, pero no miran todo el contexto y todos los sucesos o todos los acontecimientos que tuvieron que pasar para llegar o acontecer lo que hoy conocemos como el cristianismo, que vuelvo y repito, está alejadísimo de las verdaderas enseñanzas que vino a traer el Rabí de Galilea. Entonces comencemos primero que todo con la palabra o Cristo. ¿Qué es un Cristo? ¿Qué es la palabra Cristo? ¿De dónde viene esa palabra y por qué a él le llaman el Cristo? ¿Y qué tiene que ver eso con otros personajes que han llegado a la esfera y también se le conocen como Cristos? Y eso tiene que ver con un drama cósmico, que es lo que han vetado aquellos que han traficado, aquellos que trafican con las almas, han escondido el significado místico, el significado espiritual que esconden aquellos pasajes que nos muestran o que nos hablan los evangelios. A lo largo de la historia, en las diferentes etapas de la historia de la Gea, en las diferentes épocas, han llegado Mesías o Masías. La palabra Cristo quiere decir el ungido. Es una palabra, bueno, tiene que ver en griego, porque los evangelios, por eso les decía, hay que hablar muchísimo de historia, tenemos que hablar Maestro, de... me licencia un Sí, dígame, segundito. maestra.Licéncieme de ¿Aló? verdad.
Se me olvidaba decirle a todos los participantes que si menester hacer alguna preguntita o algo, levantan la manito y ahí vamos dando claridad al tema. ¿Le parece, maestro? ¿O su merced quiere primero exponer y luego hacer Sí, las claro que sí, preguntas? en la medida de lo posible, si la pregunta hace por ser del tema, entonces Ajá. es mejor ir aclarando Ah, ya. Que vayan lo levantando la cierto. manito y así activan su fono y hacen la pregunta, ¿cierto? Sí, claro que sí. Bien. Y Bueno, entonces maestro. vamos dando contesta a las preguntas que van haciendo, si están relacionadas sobre todo con el tema, para no desviarnos. Porque como Ya, les digo, hablar de esto hay muchísimo, muchísimo que hay que hablar, conceptos cerrados, claro. conceptos que se tienen, las religiones o los dogmas han planteado ciertas ideas, pero están alejados de la verdad y hay que buscar acercarnos por lo menos a la verdad y tenemos que ir al origen. Si uno quiere beber una agua pura, tiene que ir allá donde nace el agua, donde está naciendo allá lo más alto de la montaña, porque en la medida que va descendiendo esa agua, pues se va ensuciando en los diferentes recorridos que va haciendo. Entonces tenemos que ir al origen para poder comprender muchas cosas. Entonces les decía que esa palabra Cristo es de origen griego, porque los evangelios, desafortunadamente, los evangelios que nos dejaron, porque eran alrededor de, bueno, 20 o más evangelios, y solo dejaron 4 evangelios, los que mejor les convenía en los concilios posteriormente y cuando empezaron los concilios, que también me gustaría hablar de eso, de la historia del comienzo del judaísmo y cómo se fueron tergiversando todas esas enseñanzas sagradas y del cristianismo primitivo que ni siquiera se le conocían como los cristianos, sino como los nazarenos o los nosrits, así se le conocían en hebreo, los nosrits, que eran judíos que creían en la Torá, que cumplían los mandatos, pero que aceptaban o aceptaban a Jesús como el Mesías. Entonces la palabra Cristo es griega, es una palabra griega. Vuelvo y repito, los evangelios que tenemos, bueno, unas traducciones que tenemos, la más antigua, es más, el texto más antiguo es del año 200, o sea, ya 170 heliocrones aproximadamente después de que desapareciera de escena como tal el maestro de Galilea, el rabí de Galilea, que como les decía, a él le llaman rabí es porque rabí es un término en hebreo que quiere decir maestro de la Torá. En los tiempos de Crestus es cuando toma fuerza uno de los movimientos o una de las sectas conocidas en el judaísmo como los fariseos. Era una de las tantas porque había muchas, estaban los saduceos, estaban los fariseos, estaban los esenios, que el maestro Crestus tenía mucha afinidad con los esenios, allá cerca al mar Muerto, en las cuevas de Qumran. Tenía mucha afinidad, estaban los celotes, estaban los nazarenos, había muchos grupos. En las Sagradas Escrituras vamos a encontrar, sobre todo en esa época, lo que digo, lo que se conoce como el judaísmo del Segundo Templo, hasta el 70 o algo así, que fue la destrucción del Segundo Templo por Tito. Pero esos grupos influenciaron mucho, pero el concepto que nos muestran, el concepto que la iglesia, porque la iglesia hoy uno se da cuenta el daño que hizo, o sea, un daño inmenso al capar, al quitar, al mutilar las enseñanzas sagradas del maestro y mostrarnos un cristianismo acomodado a lo que ellos querían mostrar. Y es ahorita lo que de ahí nacen aún lo que se conoce como el catolicismo y sus hermanos, los protestantes, que de una u otra forma hacen una reforma, pero siguen siendo en cierta porción hijos de la iglesia con esas manipulaciones que tuvo la iglesia durante siglos. Entonces, en realidad tenemos que el maestro Crestus en sus enseñanzas, él decía, escudriñad las escrituras, porque él le decía a ellos, a un grupo de esos con los que él tenía esas discusiones, porque hay que aclarar algo, en esa época, ese tipo de discusiones era normal. Un rabino, ¿cómo nacen los rabinos? Si sus mercedes estudian el Antiguo Testamento, van a encontrar que no van a encontrar hablar de rabinos o no van a encontrar hablar de saduceos, no, porque ellos nacen 2 siglos antes y se toman como mayor fuerza ya en el siglo I.
pero 2 siglos antes nacen esos grupos conocidos como los fariseos y los saduceos, en una revuelta de lo que se conoce como la guerra de los macabeos, que duró aproximadamente 33 años. Ellos se levantan, esos macabeos, para sacar a los que estaban en esa época dominando la Judea, y querían imponer todos los dioses en ese tiempo, los dioses griegos, y se levantan lo que se conoce la famosa guerra de los macabeos, que es una historia también un poco bonita. De pronto en otra ocasión podemos hablar la famosa guerra de los macabeos, y allí ellos se montan al poder y dicen los macabeos en esa época, aproximadamente 142, 144 antes de lo que conocemos como la era cristiana, antes de Cristo. Ellos dicen, tenemos que montar un rey sacerdote, pero los sacerdotes que estaban allí en el templo le dicen, no señor, el rey y el sacerdote tiene que venir de la descendencia de Judá, porque ese es uno de los principios para que se cumpla del rey Mashiach, o Melech HaMasías. Melech es rey en hebreo, y Masías es el ungido, que allá quiero llegar, de dónde es que la palabra griego que nosotros conocemos como Cristo. Viene en hebreo es Masías, que quiere decir el ungido. Pero en esa época, en esa época no, dentro del judaísmo, porque es que tenemos que mirar la idea del Mesías, que es el nombre del Mesías, el ungido, el enviado de Dios, que nosotros conocemos como el Cristo en las traducciones griegas. Tenemos que buscarla en el Antiguo Testamento, en la Biblia, en el principio, porque allí se habla de él. En el principio se habla de él. Bueno, no sé si su merced tenga la Biblia, venerable hermana, Alamadu. Hola, hola, ¿me están oyendo? Sí, maestro, espéreme, pero sí la tengo aquí, pero... Sí, aquí la tengo a mi lado, pero lo que pasa es que la Biblia que tengo en este momento no es la Reina Valera, maestro. ¿Qué es? Bueno, Tengo... busquemos Hebreos 10, 7. Yo me busca las gafas, perdón, maestro, las gafas. Pero maestro, me cogió un minutico, maestro. Pero me licencio un minutico, yo voy por la... Sí, tranquila, maestra, no hay exiges. O si de pronto algún ser ya tiene la Biblia, la Madu, entonces, por favor, mientras su merced encuentra las gafas. Maestro, lo voy a buscar mejor en internet más rápido, dígame. O si no hay exiges. O si de pronto, bueno, algún otro ser que tenga la Biblia, la Madu. Sí. Hebreos 10, 7. Entonces nos hace el bien y vamos. De la Reina Bueno, Valera. aquí la tengo. Hebreos 10. Aquí, Hebreos 10, 7 voy a leer, dice. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro o en la cabecera del rollo,
está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Bueno, ahí está haciendo referencia al Mesías. ¿Cuál es la cabecera del libro? La cabecera del rollo es el libro del Génesis. Recordemos que para los judíos, que es de donde viene la idea del Mesías, porque, bueno, más adelante vamos a hablar del significado de ese drama cósmico que han venido a cumplir muchos seres a lo largo de la historia. Yeshua lo hace público, pero el cristianismo deriva de las ideas del judaísmo. Y tenemos que entender cómo era que ellos miraban y esperaban. Y vamos a entender por qué es que ahí surgen esas divisiones y por qué hoy se dice, no, es que los judíos no aceptaron a Cristo. Vamos a entender ese concepto que también intervinieron ahí los concilios y algunos personajes logrando meter en la cabeza de las personas este concepto, por ejemplo, el concepto de que fue una de las bases, más adelante lo miraremos, de empezar la división, cuando empezaron a decir los judíos mataron a Jesús. Entonces el cristiano, el que empezó a hacer de la religión cristiana, porque es que Yeshua no vino a enseñar religión. La religión es un concepto, una idea posterior inti, producto de una manipulación y producto de unos intereses creados. Los judíos mataron a Cristo, pero habría que preguntarse, ¿cuál de los judíos o quiénes de los judíos? Porque en la época hablando en la época de Cristo se habla de 5 millones de judíos o de personas judías, de los cuales 2.5 millones estaban en esa región de Judea y 2.5 se encontraban, o sea, 2.5 millones de judíos se encontraban en la diáspora, se encontraban en otros países. O sea, casi la mitad, por ejemplo, Alejandría, que es ahí donde nace la Septuaginta, la Biblia que hacen en la traducción del hebreo al griego, una de las primeras traducciones que también cometieron una cantidad de errores garrafales en esas traducciones, porque el hebreo tiene algo que es polisémico y es consonántico, solo se utilizan las consonantes y el que no conozca exactamente cómo es el significado de la palabra, entonces comete el error porque solo aparecen las consonantes, no aparecen las vocales, porque las vocales son el alma de las letras, o sea, es la esencia de las letras y son tan sagradas que no las colocaban ahí en el rollo. Entonces, para ellos se hablaba de que los 5 primeros libros le conocen como la Torá. Torá son los 5 primeros libros que para nosotros en las traducciones que se hicieron conocemos como el Pentateuco, Penta, 5 y Teuco rollos, los 5 primeros rollos. Entonces, cuando aquí estoy hablando este verso, dice en la cabecera del libro se está hablando de mí, está hablando de que en la cabecera del libro, en el rollo, en ese rollo, porque eran unos rollos, en el libro de Génesis o Bereshit, así le conocen, allí se encuentra y se habla de él, las profecías, y se encuentra de la venida. Es más, en los secretos de la Biblia, del Bereshit, del Génesis. En ese primer rollo, ahí dice, en hebreo dice, y los que han oído la doctrina del maestro Samael Joad Bator Weor, en una doctrina en donde el maestro habla de Darwin y la creación, una pregunta que le hacen al maestro, y el maestro dice que tenía una Biblia en arameo, que la estudiaban en el templo, y decía, ojalá pudiéramos tener esa Biblia y la estudiáramos porque es mucho lo que quitaron, lo que caparon. Y dice el maestro, los que han oído esa doctrina, cuando el maestro empieza a dar su explicación, él le dice, en la Biblia que él tenía en arameo, dice, en el principio creó Elohim Het. Así dice el maestro, en el principio creó el Elohim Het. Dice el maestro, se da el simbre del Elohim al targado de esa porcel de la creacel. Cuando nos vamos al hebreo, y por eso les decía que en la cabecera del libro habla de mí, o sea, se está hablando del Mesías, del Masías, porque el Masías ayudó, es el verbo, tiene que ver con el verbo, y tiene que, cuando se habla que Dios hizo y creó y formó y dijo Dios y dijo Dios y dijo Dios, allí estaba la fuerza del Mesías, el verbo creador. Por eso se dice que los Elohim crean con el verbo, porque ahí dentro está la fuerza de ese verbo. Los griegos le conocen como el logos. Y si lo leemos en hebreo dice Bereshit, que es en el principio, bara, crió, Bereshit, bara, Elohim, que es el nombre que se le da a Dios en esa porcel. En la primera porcel es la porcel, ya posterior es que aparece Elohim, Yud-He, Bau-Hei, pero en el principio es Elohim, en el principio Elohim,
o Yud He Bau He, o Yud He Bau He aparece después, licencia. Dice, Bereshit bara Elohim Het. Y ahí el secreto, porque si nos vamos a Apocalipsis, no sé si su merced tenga ahí Apocalipsis, ya si tiene la Biblia, hermana venerable maestra, Apocalipsis 1:8. Es que estoy aquí con mi esposo, estoy aquí, espérenme. Apocalipsis. Apocalipsis 1:8, maestro. Si lo tienen, no hay así, si no, yo lo tengo ya. ¿Ya? A ver, ¿lo vas a leer tú o lo leo yo? Bueno, espera. Dice, lo voy a leer. Dice, sí, yo... Apocalipsis, ¿qué es? Apocalipsis. Sí, sí, adelante. Usted me dijo el 1:8, ¿sí? Sí. Sí. 8. Espérame. Yo soy el alfa y el omega, ¿sí? Maestro. Sí. Maestro, soy oída. ¿Sí? Sí, señor. Sí, listo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Ah, ya, pero en esta Biblia, porque es que era la más cerca que tenía que la de mi esposo, dice el Señor Dios, Él es el que era y el que vendrá, el Todopoderoso. Sigo. Yo, Juan, hermano, soy oída, maestro. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien que Sí, me diga? eso en las traducciones, porque recordemos que, sí. Lo que pasa es que la Biblia, esta Biblia, maestra, Sí, como es... sí, maestro, fue oída. Sí. Sigo leyendo. Yo, Juan, ¿Aló? hermano, sigo leyendo, maestro. ¿Aló? Sí, aló. Que si sigo leyendo o solamente era el No, 8. hasta ahí está bien, maestra, gratísimas. Gratísimas. Dice Apocalipsis, que fue la revelación que le hacen a Juan, era de los apóstoles de él cuando está en la isla de Patmos, que a él no lo pudieron matar, a los demás sí, pero a Juan no. O sí lo intentaron asesinar, pero no pudieron. Ya murió de ancianito el gran sabio Juan, se le conoce como el discípulo amado y se le conoce como el Juan de Patmos, porque fue en esa isla en donde le revelan a él el Apocalipsis. Y allí dice en Apocalipsis 8, revela Celes, dice, yo soy el alfa, yo soy el omega, el principio y el fin. Recordemos que alfa y omega son las letras, la primera letra y la última letra del alfabeto griego, porque así fue en esa traducción que se hicieron de los evangelios. Pero si nos vamos al hebreo, que fue en el que se escribió la Biblia originalmente, dice, no es alfa y omega, sino Aleph, Taf. Aleph es la primera letra del alfabeto griego, licencia hebreo, y Taf es la última letra del alfabeto hebreo. Cuando nos vamos al primer verso del Génesis, de ese primer verso que tiene unos secretos y unos misterios, una cábala y una gematría especial, es más, ahorita ya hay un software que de pronto posteriormente les pueda mostrar cómo le aplican el código binario, o sea, se convierten las letras a su número binario y nos da unas imágenes en código binario. No sé si de pronto sus mercedes han visto una fotografía que de pronto uno la empieza a pixelar y empieza a ver como unos cuadritos. Bueno, así da casualmente que cuando se convierte a código binario, o sea, la Biblia es un código secreto que está cifrado, que está velado, pero hay unas herramientas para poder descifrar los códigos que están allí. Y hoy con la tecnología, por ejemplo, cierto software, y es de fácil acceso, yo tengo el software, y cuando se introduce, se convierten las letras en hebrea porque cada letra tiene un número, y de ahí es donde se nace la gematría o lo que la gente malinterpretadamente le llama la cábala, que es la numerología de cada letra, de cada palabra, pero que lo han utilizado para otras cosas, para adivinar o para juegos de azar y le aplican y que cábala esto. Eso no tiene nada que ver con la cábala porque el objetivo principal de la cábala es estudiar las sagradas escrituras. Si su merced oye a una persona hablar de cábala y de numerología y no está estudiando las sagradas escrituras, apártese, toca apartarse de ahí. Como decía el maestro Samael Aún Beor en una de sus literaturas, de sus libros, decía,
Existen dos tipos de cábala, la cábala intuitiva y la cábala intelectual. La cábala intelectual tiende a ser magia negra, hay que apartarse de ahí. La cábala intuitiva es la que busca descifrar los secretos que están en las Sagradas Escrituras y se utilizan ciertas herraciertas como la gematría, que es sumar el valor numérico de cada palabra y eso nos da un valor y ahí empiezan a mirar, esta palabra se corresponde con otra palabra, tienen un peso de conciencia. Por ejemplo, la palabra Mesías o Masías tiene un valor en hebreo que es 357, aprovechando que estamos hablando del Masías, del Mesías. Y hay una palabra en el libro de Génesis, Bereshit 47, en donde Jacob o Jacob, él empieza a darle unas bendiceles a los hijos, que son unas profecías. Hay unos códigos, y él le da una bendicela a Judá. Judá es el cuarto hijo. Fue el mismo Judá el que vendió a Yosef, que también vamos a hablar de eso, porque Yosef, el de los sueños, el que descifra los sueños del faraón y que es vendido a Egipto, él es un Cristo. Él encarnó, tomó esa fuerza y por eso la historia de José es muy parecida a la historia que vemos en lo que los evangelios o lo que nos dejaron de los evangelios nos cuentan de Crestus. Hay muchísimo parecido. Por tocar una pincelada, que el que lo vende a José, es Judá, el cuarto hijo de Jacob, que era hermano de José, el de los sueños. José Hasadit se le conocen, los judíos le conocen como Hasadit. Ha es él y Sadit el justo, o sea, un hombre casto. Y él lo vende, igual que Judas en la historia, en el drama cósmico de Crestus, lo vende a Crestus. La gente ve, y también tenemos que hablar de Judas, lo ve como el malo de la película. Eso fue la idea también que nos vendió la iglesia. Pero Judas, el apóstol de él, fue uno de los más grandes, de los que logró comprender el significado místico de ese drama. Por eso es que vemos en los evangelios cuando el Cristo dice, maestro, es que no te metas por ahí porque ahí te van a tomar y te van a coger. Y él le dijo, aguanta, esto es para que se cumplan las escrituras. O sea, era un drama, nos cuenta el maestro Samael, que era como un drama y le dieron, toma, este es el papel tuyo, así como cuando hay una obra de teatro en el cual el director de la obra le da, toma, este es tu papel, tú vas a hacer esto, tú vas a personificar esto. Así pasó con ese drama cósmico, ese drama que vino a ser el maestro Crestus y que no se ha entendido y la humanidad no ha entendido, en el cual se le entregaba. Y a Judas se le dio esa labor y no la querían hacer porque era la labor de pronto la de traicionar al maestro, imagínense, iba a quedar en la posteridad. Pero Judas, el traidor, dice el maestro en una de sus doctrinas, el maestro Kelunzeus, traidor, el que trae el dor, el que trae el ur, el que trae el fuego. Si no es por Judas, no se hubiera podido hacer esa negociación cósmica. Y si miramos la historia de Yosef, el de los sueños, Judá es el que lo vende. ¿Y lo venden por qué? Por unas monedas. Igual que a Crestus, lo venden por unas monedas. Esas monedas también tienen su significado. Pero entonces, bueno, volvamos un poquito atrás, me estoy adelantando un poco. Licenciame, maestro. ¿Sí? Ese es el que habla el verso, el 45, o sea, 45 del Génesis, el desenlace de la historia de José. Es el que su merced nos está hablando. Sí, pero en el Génesis 47 que se habla de la bendicel que le dan a Judá. Ya al final de Génesis 10, al final del Génesis es cuando se habla de la historia de Yosef, que hay que estudiarla. Estudiar la historia de Yosef es especial. El maestro Samael decía, aún peor, decía que ahí está el secreto de la redención, porque ahí hay unos códigos en la historia de Yosef. La copa de Benjamín tiene un significado. El Egipto, el faraón, los hermanos, Jacob o Jacob, cuando toca, todo eso tiene un significado. Es más, dentro del misticismo hebreo judío, Yosef representa la sefirá de Yesod. Y Yesod está representada en el cuerpo físico, en el sexo. Él representa ahí la sexualidad. Si se sabe utilizar, entonces nos va a conectar con la divinidad y puede llegar el influjo divino al mundo físico. Eso representa a Yosef, un Cristo viviente que fue en uno de sus retornos el venerable maestro Samael Joad Bator Weor. La Biblia nos dice que era de hermoso parecer y de hermosa presencia.
porque eran hombres que llegaron a un alto grado de castidad y esa castidad se emanaba. Dicen los midrashim y las tradiciones judías y el Talmud que las damas y las doncellas y las muchachas se montaban en los techos a mirar cuando Yosef pasaba por la carroza con el faraón a hacer sus labores. Era tanto su hermosura que fue no tanto la hermosura, sino que era una hermosura interior que se reflejaba en esa hermosura exterior, pero era producto de un alto grado de castidad, no solo la castidad por la no pérdida de la energía, sino que castidad en el hablar, castidad en el actuar, castidad en el modo de conectar de cumplir los misbot o los mandatos y tener conectar con la divinidad. Entonces, lo que les iba a hablar era que cuando Jacob le da esa bendición, dice, hasta que venga Shilot. Shilot es una palabra en hebreo que de pronto cuando se estudia dice, bueno, pero ¿qué significará Shilot? Aunque todas las palabras en hebreo derivan de otras, tienen una raíz, casi todas tienen unas raíces de 3 palabras, el manso, Shilot, el manso, y cuando venga Shilot. Y resulta que cuando le aplican gematría a esa palabra, venga Shilot, en hebreo, la palabra venga Shilot, y le aplican gematría, que ya vuelvo y digo, gematría es cuando toman el valor numérico de cada letra, eso me da un valor, y resulta que venga Shilot da el mismo valor numérico de la palabra Mashiach, o sea, es 357. Y da casualmente que la palabra, no se me pasa ahorita, serpiente, tiene el mismo valor numérico. Por eso Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, o sea, Nahamaj, serpiente, tiene el mismo valor numérico de Mashiach. O igual decir que cuando Moisés levantó su Mesías interior, porque es que siempre nos mostraron la historia de un Cristo, también nos mostraron la historia de Moisés como unos personajes que vivieron y sí, en cierta época y nos muestran el señor con el bastón y el personaje con la barba, pero ellos vienen a cumplir un drama. Todo eso es un drama. Moisés vino a cumplir un drama. Él también es un Cristo, se le conoce como el Cristo rojo y también tenemos que hablar de ese señor, de ese Cristo rojo, porque él es un mensajero. Ellos vienen a cumplir unas miserias, el Cristo rojo y el Cristo blanco. Vemos la historia de Yosef, vemos la historia de Jacob. Ellos vienen a cumplir un drama cósmico y lo muestran ahí en la Biblia, lo muestran lo que nosotros conocemos como la Biblia, pero siempre nos acostumbraron a mostrarla por ser exterior. La Biblia tiene varios niveles, tiene un vestido o un traje, tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu, así como nosotros los seres humanos tenemos un cuerpo, tenemos un alma, tenemos un espíritu y también nos trajeamos, tenemos un traje, tenemos un cuerpo, nos acostumbramos o nos acostumbraron o nos enseñaron a leer las escrituras solo por ser literal. Eso tiene que ver con el traje o lo que se conocen como las vestiduras sagradas o los trajes de las Sagradas Escrituras, las historias que nos muestran, que el profeta salió, que entró, que abrieron el mar, que peleó, que las guerras, esa es la porcel exterior. Pero más allá de esa porcel exterior hay una enseñanza mística, una enseñanza espiritual, se conoce como el espíritu de las Sagradas Escrituras. Entonces vemos que Masías o Shilot, ahí donde se aplica la gematría para sacar el significado. Dicen los estudiosos, los que se dedicaban a estudiar de esa forma las Sagradas Escrituras, a sacar la gematría, a buscar el secreto, el Sod. Sod en hebreo quiere decir secreto, el secreto de las Sagradas Escrituras. Por eso decía el maestro, el rabí de Galilea, decía, escudriñad las Escrituras. Escudriñad no es solo leer y aprenderme el verso y decir, es que en tal verso Jod 4:23 habla de tal, o Levíticos, o Vallicrá 53, o Vallicrá 15 habla, no, eso no es aprender, escudriñar las escrituras, es ir un poco más allá, mirar el significado, qué es lo que nos quiere mostrar y qué es lo que nos quiere decir. Entonces esa es una de las formas como en el Antiguo Testamento empezamos a ver la figura del Mesías. Entonces les decía que en ese primer verso del Bereshit, del Génesis, en el principio crió Elohim Het. Het en hebreo, si miramos las letras que aparecen en el texto, es la letra Aleph y la letra Taf, que serían las mismas letras que en griego sería el alfa y omega. Espero me estén entendiendo y espero esté siendo claro, porque de pronto se hace un poquito no tan fácil de entender porque no tenemos de pronto unas imágenes.
Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Es el mismo dragón Ouroboros que mostraban los alquimistas en la Edad Media, o sea, el dragón que se come la cola y que significa la Magnus Opus, o sea, el completo de toda la obra, lo que conocían los alquimistas como la Opus Magnus o la Magnus Opus. Eso representa el dragón Ouroboros, el dragón que se come la cola, que de pronto muchos lo han visto en los textos de alquimia. En el principio, allí está hablando del Mesías, del Masías, porque con él fueron hechas todas las cosas. Bueno, así dice posteriormente el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, en griego el logos, y por él fueron hechas todas las cosas. Y sin él nada de lo creado hubiese hubiera sido hecho, porque él en el principio estaba. Entonces dice, Bereshit, Bara, Elohim, Het. Het, eh, los que estudian la Biblia dicen, pero ¿por qué pusieron la palabra Het? ¿Cuál es la traducción de la palabra Het? Y Het tiene que ver con, se escribe porque suena Het, pero en realidad esa es la letra Aleph y la letra Taf. O sea, una A, lo que en español sería, para que de pronto ser más claro, una A y una T. O que sería la primera letra y la última letra. O sea, en el principio se está hablando de él, por eso dice allí, en la cabecera del rollo se habla de mí. Y si leemos, por ejemplo, el libro de Salmos o Tejilín 47, también, si su merced tiene a la mano el libro de Salmos 47, por favor, leemos esa porción del... Su amigo David Rothstein. ¿Qué, maestro? Salmo 47. Ya. Bueno, Salmo 47. Sí, tenemos un segundito. Ya, Salmo 47. Espérenme, 47. Dice así, al músico príncipe salmo de los hijos de Coré, ¿cierto? Soy oída, maestro. Sí, maestra. Pueblos, todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Selah. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes Sí, de los hasta ahí pueblos. puede ser. Hasta ahí para el pueblo Hasta de ahí, Dios. su merced leyó es Salmo 40, verso 7. El verso 7 dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. ¿Del Salmo 40? Y 7. No, no 47, sino 40, verso 7. Ah, licencia. Ya, ahora sí, 40, verso 7. Dice, entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Eso, maestro. Listo. Ahí encontramos otras gratísimas, maestra. Ahí ¿Sí? encontramos otra referencia en el cual dice el Masías, en la cabecera del libro, en el rollo del libro. ¿El rollo cuál es el libro? La Torá, los 5 primeros libros que nosotros conocemos como el Pentateuco y que hace por ser del Antiguo Testamento para acá en Occidente. Para los judíos, ellos le conocen como la Tanaj,
La Tanat está compuesta por la Torá, está compuesta por los Nevim, que son los profetas mayores, menores, y los Ketubim, que son los escritos. Dice, en la cabecera del libro se habla de mí, porque allá en el principio, y más adelante en otras conferencias, porque vamos a empezar a descifrar los códigos que están ahí en el libro del Génesis, y mirando la numerología y la gematría, de ahí hay profecías, allá ahí está escrito todo, porque se utiliza una técnica que se conoce como temurá. La temurá es la permutación de las letras. Como es un idioma polisémico, el hebreo es polisémico, porque desafortunadamente cuando se hacen las traducciones se capan, se quitan cosas importantísimas, porque el que hizo la traducción pensó que era lo que esa palabra decía eso, pero en realidad nos estaba dando o tenía otro significado. Y como es un idioma consonántico, vuelvo y digo, consonante es que solo se escriben en los rollos de Torah antiguos, solo se escriben las consonantes. Es como si en la palabra casa, que conocemos aquí, una casa de vivienda donde uno vive, una C y una S, son las dos consonantes que tiene. Si solo se colocarían la C y la S, en el escrito la persona no sabe si ahí dice casa o dice coso o dice cuso. ¿Sí me hago entender? Así aparecía en las Sagradas Escrituras. Eso también tiene un porqué. Una es que las letras son sagradas, las letras hebreas son como unos Elohim. Por eso es que aparece en el principio el Elohim crió los cielos y la tierra, o Bereshit, Bara, Elohim, Het, Hasamai, Beet, Haaresh. En el principio el Elohim, Het. Y Het es Aleph, Tat, porque la Aleph es una letra que no tiene sonido. Ya puede sonar como una E, puede sonar como una A también. Por eso aparece Het, Elohim, Het. Pero cuando leemos o vemos escrito es Aleph, Taz. O sea, el alfabeto hebreo, las 22 letras hebreas que son como dicen los sabios, que son como los ladrillos de la creacel. Con ellos fueron hechos las creaceles, así como tenemos los 22 aminoácidos que dan forma y vida a la viteria, a la materia. Esas 22 letras hebreas son los ladrillos con que fue hecha o creada la creacel, porque ellos son como unos Elohim. Cada letra tiene un significado, tiene un poder especial y energético. Esos grandes sabios, Moisés, eh, el que construyó el Arca, Betzalel, ellos conocían ese secreto y ellos podían permutar y podían dominar la realidad. Por eso a veces se hablan de los milagros y esas cuestiones, es porque ellos dominan y tienen esos secretos cabalísticos que dominan. Bueno, hasta ahí creo que no sé si hay una pregunta, alguna inquietud o algún porte que quieran hablar con respecto a lo que hemos hablado. Entonces, adelante. Esto que estamos hablando apenas es una introducción a lo que vamos a hablar, porque como les digo, hay muchos y es menester, ¿no? Tocar algunos puntos y con todo eso nos van a quedar muchísimos puntos en el aire para llegar a lo que queremos es estudiar. Entonces, adelante, si hay de pronto una inquietud o de pronto algún porte al respecto de lo que hemos hablado, adelante. Sí, cualquiera de los participantes, si quiere decir algo, preguntar, levanta su manito y enciende su micrófono y puede participar o preguntar. Bueno, mientras hacen la pregunta, entonces, bueno, continuamos por darle, para que el tiempo no nos tome, ya son las 8:30 y no hemos podido, no hemos avanzado, pero es menester de pronto ir aclarando algunos puntos para, digamos que ir aclarando cosas. Entonces, el drama que ellos vienen a hacer, Moisés vino a hacer un drama, Moisés se le conoce como el salvado de las aguas, Miriam, su hermana. Bueno, posteriormente quiero hacer unas clases también hablando de los códigos de la Biblia, pero enfocados a lo que se conocen como medicinas. O sea, cada porcel de las Sagradas Escrituras tiene una codificación y sirve para algo. Cada fracierto o drama que nos muestra ahí, algunos son unos dramas, pasajes un poco alegres, otros tristes, un poco trágicos, otros como que no se entienden, pero ¿qué pasó aquí? Detrás de eso hay una enseñanza.
hay una esencia y sirven para muchas cosas, para medicina, cuando hay enfermedades, entonces se lee cierta porcel, o cuando se quiere iniciar algo, entonces leer la primera porcel, Bereshit o el Génesis, ahí tiene unos secretos. Leer los primeros, el primer memoradium del Génesis nos conecta con el árbol de la vida. En otras conferencias ya he hablado, he dicho, he mencionado de que el árbol de la vida, el famoso árbol de la vida o el árbol sefirótico, tiene 32 senderos y esos 32 senderos están conectados con las 32 veces que aparece el nombre de Dios en el primer memorario del libro del Génesis. Ahí está, solo que está cifrado. Y cada uno de esos versos nos conecta con uno de esos senderos de lo que se conoce como los 32 senderos del árbol de la vida, que está compuesto por las 22 letras hebreas y los 10 sefirot. Allí hay que leer el libro del Génesis cuando se quiere iniciar algo. Es como un mantra. Bereshit bara Elohim Het. Baraquia de Baraes. Mercedes de pronto han oído la palabra que utilizan, o una mala interpretación que utilizan los magos y los que hacen magia y dicen abracadabra. Esa es una mala interpretación de ese primer verso en arameo. Cuando dice Bereshit bara Elohim, en el principio crió Dios, o con el poder de su palabra, con el poder de la palabra de Elohim, que tiene que ver con el Crestos, porque ahí está. En todo proceso de creación, de criacel, está este poder del verbo, por eso el verbo tiene un poder. Y es una malinterpretación porque es Barakia de Bara, creó así como habló, o cuando fue hablando fue creando, y eso es un mantra que debemos de hacer. Bara, siempre que vamos a iniciar cualquier estudio, sobre todo de las Sagradas Escrituras, decir ese mantra, Barakia de Bara, o Bereshit Bara Elohim, siempre que vamos a iniciar. Es más, más adelante vamos a mirar porque todo el libro de los primeros versos del Génesis, los 7 días que conocemos como los 7 días de la creación, tienen que ver con los 7 días de la Semana Sacra, o lo que conocen como la Semana Santa, que mal han interpretado, sobre todo por las tradiciones religiosas. Pero nada tienen que ver con tradición, sino que están dando un mensaje. Los 7 días de la creación, vuelvo y digo, son procesos de alquimia. El Génesis es un libro de alquimia. Dicen los sabios que cuando un alquimista lee el libro del Génesis lo entiende a la perfección. ¿Por qué? Porque ahí se está hablando de forma encriptada de los procesos de la alquimia, del nigredo, del ruedo, del albedo. Ahí están la separación de las aguas, la separación de la luz de las tinieblas. Ese es un proceso que debe ocurrir dentro de nosotros. Y esos 7 días de la creación en el Génesis están relacionados con los 7 días que se narran los 7 días de la Semana Sacra. Desde que inicia ese drama cósmico, o ese drama que vienen a ser esos Cristos, es un proceso para que nazca en nosotros el Cristo interior, porque es que ese Cristo de nada sirve estudiar, como decía el maestro Samael, estudiar la Biblia, estudiar y verse los videos. Qué bonito cuando uno muestran en Semana Santa y muestran los videos del maestro enseñando a sus discípulos o a las parábolas, porque habían dos lenguajes. El Cristo enseñaba un lenguaje que era el lenguaje simple, en hebreo es, bueno, se me pasa ahorita, como le dicen, las parsot, son como las parábolas, así hablaba él al pueblo para que fuera entendido un poco, porque así entiende el cerebro, con símbolos, con historias, con metáforas. Pero también había una enseñanza esotérica que le enseñó a sus discípulos, a los más cercanos, él enseñó sus enseñanzas. Es más, en varios de los evangelios, por ejemplo, en Lucas 8:10, si su merced tiene el bien de leerlo, ahí le pregunta, maestro, ¿por qué a nosotros, por qué al pueblo le hablas en parábolas y a vosotros no? Y él les dice, es que a vosotros os fue revelado el reino de los cielos, mas a ellos no. O sea, porque las enseñanzas místicas y esotéricas, la Biblia dice que no hay que dársela a los cerdos porque la pisotean. Y también la pueden malinterpretar. O sea, ese es uno de los versos más menos entendidos en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo así que el maestro estaba negando, el rabí de Galilea, el que representa el amor, estaba negando ese conocimiento a cierto tipo de personas porque no tenían esa preparación? Y es porque pueden tergiversar las enseñanzas sagradas, y por eso dice más adelante, las flores no se las echéis a los cerdos porque ellos las pueden pisotear. Entonces tenemos que estudiar todo ese drama, ese paralelismo que hay entre lo que nos muestran ellos. Por ejemplo, a lo largo de la historia siempre han habido esos mesías. Vuelvo a retomar el tema con el que comencé, lo de la palabra mesías y masías.
tenemos que buscar ese significado de la palabra Masías o Mesías como el ungido. Ya les dije, tiene una numerología, tiene un valor gemátrico. Masías y Naamaj, que es la serpiente, por eso en el Medio Oriente o los hindúes, los indostanes hablan de levantar la serpiente. Y el Cristo lo dijo en sus parábolas y en su lenguaje encriptado, cuando dijo, así como Moisés levantó la Naamaj, la serpiente de fuego en forma ascendente, así es menester que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, ese drama cósmico que vemos debe ocurrir dentro de nosotros. Los apóstoles tienen un significado, Judá también tiene un significado, los traidores de Cristo tienen un significado, pero eso tenemos que buscarlo dentro de nosotros, no afuera como nos lo enseñaron, como un Cristo histórico. Está el Cristo histórico, pero también está el Cristo interior, el Cristo esotérico, que viene a cumplir ese drama, que ese drama ocurre, está escrito, pero debe ocurrir en la conciencia de los seres humanos. Todo ese drama tenemos que personificarlo. Lo que hizo Moisés cuando salió levantó al pueblo y salió de Egipto, todo eso tenemos que personificarlo hoy en día, hoy, actual inti, hoy, hoy lunes, y todos los días tenemos que personificar una de las técnicas para uno empezar a entender las Sagradas Escrituras es ponerse en el lugar del personaje que está. Si estoy leyendo la historia de José, en ese momento yo estoy personificando la historia de José. Si estoy leyendo la historia de Moisés, en ese momento estoy personificando la historia que nos está mostrando Moisés, porque si no se queda en lo literal. Recordemos que lo literal o la letra muerta mata y no podemos quedarnos ahí. Tenemos que pasar y subir un escalón. La Biblia tiene diferentes niveles de interpretación. Como les dije al principio, el más básico se conoce como el pesat, lo literal, lo simple, lo que nos cuentan las historias, pero posterior a eso hay unos secretos, hay unos códigos en las Sagradas Escrituras. Entonces ese drama se ha venido cumpliendo en muchas épocas, en diferentes regiones de la esfera. Si nos vamos a la India, vamos a encontrar unas historias parecidas. Por eso es que vemos que muchas personas que estudian historia dicen, no, yo no creo en esa historia del Cristo. ¿Y por qué no crees? Bueno, porque es que esa historia ya la encontramos de pronto en Persia, la encontramos parecida con otro personaje, con otro nombre, con otras circunstancias. Lo encontramos en la India, lo encontramos en Egipto y con las diferentes simbologías de las diferentes culturas y razas, antropogénesis. Vamos a encontrar ese mismo. Lo que no saben esas personas es que eso es un drama cósmico que vienen a cumplir ellos y que luego nosotros debemos de esforzarnos y buscar y cumplir ese drama dentro de nosotros, así como es afuera, es adentro, así como es adentro, es afuera, dice ese principio hermético en Tabla de Esmeraldas, habla de eso. Tenemos que vivenciarlo, es de estudiar, de escudriñar, de meditar. Cuando se va a leer las escrituras hay que pedir, hay unos salmos especiales, no es solo leerlos, sino pedir para uno conectarse con la esencia, o sea, que le muestren a uno el significado místico, el significado espiritual de las enseñanzas que nos quieren mostrar. Por poner un ejemplo, si nos vamos a la India, las personas que argumentan eso, y ahí tenemos que hablar también de los plagiadores, por eso les decía, hay muchas cosas que hay que hablar. Nos vamos a la India, entonces encontramos allá a Krishna. Krishna es el Cristo de ellos, allá dentro de los hindúes y dentro de los indostanes. Y encontramos un drama parecido. Miramos, la madre de Cristo se le llama Miriam, en las traducciones se le conoce como María, pero en Maestro, arameo es licencia. Mariano, Miriam. Maestro, Y que licencia. la Iglesia Católica le conoce como la Virgen María, que de la virginidad también tenemos que hablar de cómo fue el nacimiento, tenemos que hablar de cómo era que se llevaban los emposorios en la época del Segundo Templo, que era la Kedusá, lo que se conoce como los emposorios, que era el Erushim, que era lo que se conoce como el noviazgo. Eso hay que entenderlo. Aló. Maestro, ¿me oye? Licencia. Maestro, soy oída. Es que hay una manito levantada de la señora Gladys Butch. Sí, sí, maestra, adelante. ¿Sería, la oímos o termina y le resolvemos la inquietud? ¿Qué dice su merced? Bueno, acá veo tres preguntas
creo que hay 3 preguntas en el, ¿cierto? Sí, hay una Creo que manito hay 3, levantada. pero veo 3 preguntas ahí. O dice una, bueno, hay una de Bello Artal, un saludo a la venerable Mada Bello Artal y a su familia, a su esposo. Hay una de la Mahatma Iji y hay una de Krish. Sí. Listo, entonces voy a Y una- contestar ahí de forma breve. Dragón, una pregunta, ¿por qué se dice gematría y no geometría? Lo mencionaste, gratísimas por la contesta. Bueno, sí. La palabra gematría la utilizan, deriva de ahí, de la misma, de la geometría que nosotros conocemos, pero tiene que ver más que todo con, es una de las técnicas, la básica es sumar el valor numérico, pero así se le conoce, gematría y no geometría. La gematría, el sagrado arte de sacar la numerología o el valor numérico de los textos. Y es una de las formas de exégesis de las Sagradas Escrituras. Como les decía, los sabios que se dedican a estudiar el verso ese que les dije, el ejemplo de cuando Jacob dice, bueno, esta será Judá, el trono lo tendrá Judá hasta que venga Shilot. ¿Qué significa Shilot? Apliquémoslo de gematría. ¿Qué es aplicar la gematría? Es tomar cada letra, el valor numérico de cada letra, porque la A les vale 1, la Bet vale 2, la Gimel vale 3, y así con cada una de las letras, y eso se suma y nos da un valor, eso tiene un peso de conciencia. Entonces, se miró Shilot, venga Shilot, ni siquiera la palabra no, sino venga Shilot, y eso nos da 357, que es el mismo valor numérico de la palabra Mashiach. Entonces dijeron los sabios, Eureka, cuando dice venga Shilot, está hablando del Masías, porque hacen una, intercambian, se pueden intercambiar esas dos palabras porque tienen el mismo precio de conciencia. Esa es la forma más básica, pero existen otras formas ya un poquito más avanzadas en donde se cogen las frases, se va sumando la primera letra de la primera frase o de la primera palabra con la segunda letra de la primera palabra y así, y se va sumando y se van formando y se va haciendo gematría o se permutan. Entonces eso en forma breve, pero de eso también podemos poner unos, o mirarlo, estudiemos cuando empecemos a estudiar los códigos que están en el Génesis, en el Bereshit, porque les digo, esa es la semilla. Es que es el libro del esplendor, el, el, el libro del Zohar dice, Dios, Hakadosh Barujú, así le dice el Zohar, Hakadosh es Hakadosh el sacro, Hakadosh Barujú, el sacro y bendito, así le llama el Zohar refiriéndose a Dios, le dice, él tomó la Torah y con eso empezó a hacer la creación. O sea, tomó la Torah y con eso empezó a hacer la creación. Dice el Zohar, 2000 leones antes de lo que nosotros conocemos como el principio, ya Dios había creado la Torah, o sea, la Biblia la había creado y con eso, o con las letras hebreas se deleitaba. Entonces, eso es, así le llaman gematría, es el sumar el valor, se van sacando valores numéricos de cada palabra y entonces ya eso se mira con otra palabra y dice, uy, estas dos palabras tienen correspondencia, tienen un peso de conciencia. Bereshit tiene un valor, Bará tiene otro valor, la palabra Met, la palabra Sinaí, bueno, eso tiene un valor. ¿Qué otra palabra tiene el mismo valor? Bueno, busquemos y empiezan a hacer un estudio o una exégesis más detallada de las Sagradas Escrituras. Por eso les decía, el fundacierto, la base principal de lo que se conoce como Cábala, que desafortunadamente han malinterpretado, y por eso es que hoy uno entiende por qué algunas personas cuidaban de entregar ese conocimiento y tenía que la persona cumplir cierto tipo de edad, ser una persona consagrada para poder enseñar ese conocimiento, porque muchas veces las personas se están conectando es con otra fuente, se están conectando con la contraposición del árbol de la vida. Y eso tiene tienen que pagar su precio. Entonces vienen los espiritistas y vienen los brujos y una cantidad de gente. Y sí, de pronto logran poderes y sidus y cosas, pero están agarrados por donde no es. Porque para el estudio de la Kabbalah se meneste estar consagrado, estar dedicado a estudiar las Sagradas Escrituras. Hay que estudiarlas. Entonces, en forma breve, dándole contesta a la maestra que hizo la pregunta. Dicen, creo que hay, bueno, otra pregunta. Buen El día, maestro. maestro, La madre de licenciame. Jesús, Miriam, ¿tuvo más hijos? Sí, Maestro, lo que pasa es que sí, sí, adelante, la adelante. señora Gladys hacía rato que tenía su manito levantada.
y me gustaría como que si le respetáramos a ella como el turno y que pudiera activar ella su fono y hiciera su interpelación, si le Ah, parece. listo, sí, sí. Listo, no hay Señora sigues. No hay sigues. Sí, lo no, que yo vi es que están en las preguntas ahí. claro, Entonces sí, sí. creo que estaban Le- anterior, pero no hay sigues. Señora Gladys, ¿puede activar su fono y hacer su interpelación o su participación? Digamos con las Bueno, preguntas. Ah, ya. sí, pueden continuar con las preguntas y si desea yo luego menciono menciono lo que iba a decir. Tranquilo. Sí, adelante, venerable hermana Gladys, con la inquietud que tenía su merced, para darle contesta. Maestro, lo que pasa es que son varias cosas y entonces, primero, buen día, Lunar. A su merced, un gusto saludarlo y buen día para todos también los que están en la sala. Lo que pasa es lo siguiente, o sea, yo he estado como en varios estudios del Génesis y yo, bueno, de allí como que no avanzamos. Entonces, a rato siento que como que hay diversidad de interpretaciones. Quisiera saber eso. Si dentro del mismo grupo del Tao hay diversidad de interpretaciones o soy yo la que estoy entendiendo mal. Uno. Dos, o sea, sé que su merced pues me interesa mucho porque usted habla del arameo o del hebreo directa inti a, a la traducción, por así decirlo, y a entenderlo de manera esotérica, que es lo que pues de verdad a uno le interesa como que más. ¿Por qué todo esto? O sea, yo he leído la Biblia, la he estudiado pues así como la enseñan en otras partes, casi que literal. De pronto en mis oraciones, en mis conexiones que tengo con el Creador o con los ángeles, o yo no sé con quién, pero sé que siento esas conexiones. em, Me ayudan a interiorizar y a poder lo que su merced dice, y sentirla, vivirla de verdad en carne propia. Sí, pero entonces hay una confusión en que hasta qué punto, cómo pregunto, hasta qué punto eso esotérico se lo está entendiendo bien. Si me deje entender, tengo un enredo en realidad. Porque hay muchas cosas diferentes que no están en la Biblia Bueno, y a que ver si le entiendo. ah, bueno, qué bueno. Entonces, eso es la inquietud que yo tengo. Yo sé que usted, su merced, está ahorita haciendo pues algo general y quisiera saber si va a seguir como con ese estudio así consecuentemente para poder yo pues poder decir sí, ahora sí de verdad voy a entender, porque es como que saltando en un lado, en otro lado, no, eso uno se enreda más. Siento eso, la verdad. Sí, bueno, Maestro, eh, licencia, no sé si le dará para contestar esta pregunta y escribo las otras porque ya nos está faltando poco tiempo. Contamos sí, con bueno, si quieres dejemos las preguntas para la próxima y damos una contesta corta a la venerable hermana que hace la pregunta, que bueno, no es una pregunta, perfecto. son muchísimas preguntas en una sola. Eh, sí, es de entender, como les digo, la Biblia es un código, la Biblia es un código. Si nos vamos a la área de la informática tiene lo que se conoce como, hablando en un lenguaje técnico, el backing y tiene el frontend, o sea, la parte visual. Cuando su merced llega a un software, llega de pronto a un cajero automático y su merced ve un botón, esa es la parte visual. Toca ahí, dices, su merced dice, digite su número de cédula 72260, TIN, ¿qué quiere? Sacar dinero, hunde otro botón, esa es la parte visual con la que su merced interactúa con eso. Pero detrás de eso hay una codificación en la cual dice, si la persona toca este botón, y tiene saldo, entonces dígale, bueno, tu saldo es este. Si no, dígale, su saldo es insuficiente. O si no hago esto. Así está escrita la Biblia. Pero no nos la enseñaron a leer así. No nos la enseñaron porque, o sea, es un código tan sagrado, un código cifrado que, como les digo, ahorita actualmente hasta software que muestran eso.
que enseñan cómo es la codificación o con lo que decía, con números binarios, pero cada verso bíblico puede tener hasta 70 interpretaciones. Óigase bien, cada verso bíblico puede tener hasta 70 interpretaciones. Y eso depende también de qué. Depende de qué. Depende uno del nivel de conciencia de la interpretación que se le va a dar. Por ejemplo, pongo un ejemplo. El maestro Keliun Zeus en sus enseñanzas habló de todo, de medicina, de numerología, de misticismo, de Biblia, de salud, de orientación familiar, de cosmología, de una cantidad de cosas. Pero si de pronto uno le pregunta, o su merced ve ciertos monjes que estuvieron el maestro, hay personas que tienen cierta afinidad por ciertos temas. El que le gusta la medicina, entonces él acierta más su conocimiento en los temas de medicina. El que le gustaba el esoterismo. Cuando el maestro hablaba, entonces el que le gustaba el esoterismo o el que le gustaba la cábala y el maestro estaba hablando de cábala, él, como dicen coloquialmente, prestaba mucho más atención, paraba su oído, como dicen coloquialmente. Eso siempre suele suceder. Las enseñanzas siempre se transmitieron así, muchas de labios a oído, pero cada uno iba interpretando de acuerdo a su nivel de conciencia. Es más, el maestro Keliun Zeus decía, voy a hablarles y voy a especiales y unas técnicas muy especiales, solo la captarán de acuerdo a su nivel de conciencia, pero aquí la voy a dar. El que tiene un nivel de conciencia así, pues capta esto, el que tiene otro nivel de conciencia capta otra porcel. Eso de eso depende mucho. Lo otro es que los seres humanos tenemos ciertas líneas y muchas veces estamos influenciados por ciertos conceptos. Entonces, de acuerdo a eso, por eso es que dicen que uno no es lo que uno piensa, o la realidad uno la va creando. De acuerdo al concepto que yo tengo, yo voy creando mi realidad. Pero partiendo de eso, imagínense, 70 interpretaciones le podemos dar a cada verso. Por eso les decía, hay que ir a qué? Al origen. Si vamos al origen, tenemos una mayor posibilidad. No quiere decir que lo que estemos hablando ya tenga el 100% de veracidad, pero por lo menos nos estamos acercando un poquito más porque estamos acercándonos al origen en el que fue escrita, en el que fueron escritas las Sagradas Escrituras. Una cosa es lo que se dice en el español, una cosa es lo que se dice de pronto en las traducciones que se hicieron al griego, al latín, al alemán, al inglés. Todas esas hicieron una cantidad de traducciones, pero como les digo, como el hebreo es consonántico, ahí se pierde, pero demasiado, se pierde una cantidad de cosas de texto, como decía el maestro Samael en esa doctrina, de doctrina importante, caparon que si la humanidad conociera eso, decía el maestro Samael, se diera como un vuelco a todo el concepto que tenemos, pero como nos han llevado es al yo tengo la verdad y tú eres de este grupo, tú eres cristiano, estos no te gustan con esto, hay unas peleas ahí que eso no tiene nada que ver con espiritualidad, eso es lo que han buscado. De la línea del cristianismo hay miles de líneas divisoras, del judaísmo también, hay diferentes grupos y este ya piensa una cosa y el otro piensa una cosa y entonces el otro empieza a insultar. Pero partiendo de eso tenemos que ir a mirar y descodificar. El maestro Keliun Zeus, él, por la cuestión de tiempo y de premura, todo esto nos los dio masticado. Habló del significado de las aguas, el significado de lo que significaba la vara y por qué a José dicen que a José le floreció la vara. Todo eso tiene un significado, pero leído literalmente, solo vemos una porcel de lo que debemos de mirar. Pero si ingresamos un poco más, vamos a encontrar algunas cerras ciertas, porque como les digo, la Biblia está escrita con unas cerras ciertas, y si yo no tengo las cerras ciertas, es como si yo tengo una caja fuerte, eso tiene unas llaves, el mismo Cristo lo dijo, maestro, ¿por qué a vosotros nos hablas bien y a ellos les hablas en parábolas? Porque a vosotros os fue revelado el reino de los cielos, y es más, y lo que dice más adelante es un poquito duro, dice, no sea que oigan y entiendan, o sea, como que les están encubriendo ese conocimiento. Hay un conocimiento secreto que no se le dio a todo el mundo. Por eso decían que el Cristo hablaba en esos dos lenguajes, el lenguaje simple, en parábolas, porque es que cuando se habla en parábolas llega directamente al subconsciente o al inconsciente. No hay que pasar por el filtro de
de la intelectualidad, del filtro de, ¿será que sí o será que no? No, pues es que a mí me dijeron allá que no, es que a mí me dijeron acá que sí. Cuando se habló en la parábola era para llegar directamente allá, subconsciente, que es lo que hacen aquellos que hacen terapias cuando ponen a la persona y le dicen, bueno, concéntrese en el mar, va caminando, imagínese la brisa, imagínese que siente la brisa de los pájaros, que siente en el piel caminar por el mar. Cuando la persona nos concentramos en algo, automáticamente el inconsciente se abre. Eso ahorita le conocen como mindfulness, como una meditación activa. Si estoy caminando, estoy contando los pasos, ahí estoy meditando. Si estoy respirando, estoy contando las respiraciones. O sea, eso se llama la atención constante. Y cuando tenemos esa atención constante es cuando viene el terapeuta y le dice, bueno, tú puedes lograr esto, tú puedes salir de esto, tú puedes estar, porque se abre la forma de poder llegar de una forma más fácil. Entonces eso sucede. Pero, como les digo, partiendo del hecho de que hay 70 interpretaciones a cada verso, imagínense, cada uno puede dar una interpretación de acuerdo primero a lo que tiene por dentro, de acuerdo a los conceptos, de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo a lo que ha estudiado. Si viene de una línea, de tal línea, entonces se enfoca un poco más por ahí. Si viene de otra línea, la persona se va enfocando por el otro camino. Entonces, ahí la cuestión, lo que tenemos que buscar es entender las Sagradas Escrituras como un drama que tenemos que vivir dentro de nosotros. Nos está hablando de la Pascua. Bueno, ¿qué significa la Pascua? ¿Por qué salieron de Egipto? ¿Qué significa de Egipto hoy en día? O sea, y le digo algo a su merced. En resumen, todo el drama que hizo Moisés, todo el drama que vemos en el Génesis, todo el drama que hizo José, todo el drama que hizo el Cristo y todos los dramas que han hecho los Cristos tienen que interiorizarse. ¿Y tiene que ver con qué? Con una sola cosa, la transformación. Llámese de la transformación del hombre de pecado, de nuestros agregados, llámese de la transformación de la mutacel, de las aguas, es una transformación que tenemos que hacer. Los alquimistas hablaron y mostraron unos símbolos, y mostraron el cuervo, y mostraron el auróboros, y mostraron una cantidad de cosas encriptadas, pero ¿qué buscaban ellos? La transformación del plomo al oro. ¿Qué es el plomo? Nuestros defectos, nuestros agregados, que cuando yo me creo más, cuando yo estoy hablando y de pronto quiero creerme más que el otro, cuando soy egoísta, cuando hay momentos o de pronto hay no se controla la lujuria, ese es el plomo que tenemos que transformar. En resumidas, tenemos que convertirnos en alquimistas, como para darle contexto. Todo lo que nos habló Moisés, la separación de las aguas, eso es alquimia. ¿Dónde tiene que ocurrir esa alquimia? Dentro de nosotros. Y para eso, los maestros enseñaron y han enseñado la introspección, la autoobservación, por qué dije esto, por qué me estoy comportando así. No es que yo hablo de religiosidad y hablo de cosas bonitas, pero no me estoy autoobservando y de pronto estoy siendo grosero con el hermano o de pronto estoy siendo humillante y no me estoy dando cuenta. Tenemos que preguntarnos todo. Pero en resumidas, todo ese drama que hablan los Cristos, los dramas que hicieron Moisés, que hizo Aarón, el drama que hizo Josué, viene a ser una transformación interior. Nos vamos a la India y vemos allá a Krishna hablándole a Arjuna en la guerra de Kurukshetra. Y le dice Krishna a Arjuna, ve y ve a la guerra, ve a la luchar. Y Arjuna le dice, pero ¿cómo así? Si allá está mi hermano, mira mi primo con el que yo jugaba, mis abuelos, mis tíos. No, yo no puedo ir a la guerra. Y Krishna le dice, ves a la guerra. El que no entiende eso dice, pero ¿cómo así que Krishna enviaron a Arjuna a la guerra? No. Eso no tiene nada que ver con esa guerra, tiene que ver con una guerra interior. Krishna representa la voz de la conciencia que le está hablando a Arjuna, que representa nuestras personalidades. Aquellos amigos que veía a Arjuna, el primo, el amigo, con el que decía, no, ahí está mi amigo, yo no puedo ir a la guerra a luchar con ellos porque son mis amigos, son nuestros defectos. Cuando uno empieza a repetir algo, si la persona es lujuriosa, ese es el amigo de él. Si la persona es codiciosa, ese es el amigo de la codicia y ese es el que tenemos que luchar con eso. Con la labor es interior, es la labor a la que se resumen todos los libros sagrados en las diferentes épocas, con diferentes nombres, con diferentes circunstancias, es a un proceso de alquimia que debe de ocurrir interior y comienza como con la autoobservación, de preguntarnos y volvernos a preguntar y otra vez, y por qué lo digo y por qué hago esto, y sacar esos miedos o esas cosas que tenemos por dentro, pero toca es en ese principio. Entonces, bueno, eso para darle de pronto contesta a su merced y de pronto nos aclare mucho mejor la pregunta, la inquietud. Creo poder entender un poco de lo que su merced plantea
Pero vuelvo y digo, y para todos y para mí, eso es una labor constante. El drama que hizo Jesús debemos de vivirlo constantemente a diario. Cuando nos levantamos, ahí empezamos el drama. La salida de Egipto, ahí empezamos. ¿Cómo salimos del Egipto en el que estamos? Todos estamos en una porción de Egipto. Egipto, Misraín, en hebreo, algo estrecho, un estado de conciencia estrecho. Tenemos que conectarnos con un estado de conciencia mucho más amplio. Tenemos que oír la voz de Moisés, que representa la voz de la conciencia, y tenemos que empezar a laborar con el faraón, que es el ego. El ego nos cubre, nos dice, tú tienes la verdad, tú eres ya de esta religión, y tú, el otro no, tú eres ingeniero, tú eres matemático, el otro no, yo sí. O sea, el ego, la labor es con el ego, esa es la labor, el drama, todo el drama cósmico es la labor dentro de nosotros. Tenemos que empezar y hay una cantidad de erras ciertas. Por eso es que en estos tiempos los maestros traen erras ciertas, traen mecanismos que agilizan esa labor. La alimentación, runas, técnicas o mecánicas que van a ayudar a ese proceso. Entonces, eso para resumir, creo que ya por cuestión de tiempo quedaron algunas preguntas. Estamos, vuelvo y digo, en una introducción, vuelvo y digo, ¿por qué hablamos siempre de introducción? Porque hay muchos temas, eso no es porque estamos acostumbrados a estudiar de una forma, una conferencia, uy, qué bonito, un tema, y listo, y apuntamos, no, y como que buscamos, y de pronto buscar en internet, no, los temas hay que buscarlos y masticarlos, y por eso una conferencia debería de durar varios, hasta que la persona haga pregunta, hasta que interioricemos, hasta que entendamos muchas cosas, pero no debemos tomarlas las conferencias a la ligera. No, es coger un tema y masticarlo y unirlo con el otro, y de una conferencia deben de salir muchas más conferencias, y no solo tomarlo como algo para, sí, como una etapa o un aprendizaje más, no, sino que las enseñanzas o las conferencias debemos de entenderlas como para poder interiorizar lo que se está diciendo. Entonces, bueno, creo que por cuestión ya de tiempo, ya es tarde, comenzamos también un poquito tarde, entonces dejemos hasta aquí. Gratísimas a todos los que estuvieron presentes. Vamos a continuar. Tengan las inquietudes. La idea es que podamos interactuar, que se hagan preguntas, que den sus portes. Yo pienso esto, y no solo una persona sea la que esté hablando, sino que se adquiera ese conocimiento. Es más, que lleguemos a un estado de vamos a coger este verso y a sacar la esencia, y con las herramientas que podamos tener en lo medida, lo poquito, lo mucho que podamos aprender, y sacar lo mejor del estudio. Porque nos acostumbramos siempre, el que da la conferencia de pronto, uy, se la sabe toda porque ya lo ha dado 2 veces, 3 veces, o porque ha estudiado el tema. El otro, la persona va apuntando, el que está oyendo, pero no llegamos a esa interacción de decir, bueno, esto por qué, y por qué no por este lado, y por qué no por este lado. Entonces, todo ese tipo de interacciones son muy buenas. Entonces, bueno, si hay un porte, venerable maestra, Maestro, adelante. sí, maestro, le quería leer lo que dijo la señora Gladys. Dice, me siento con sabiduría empírica. Mucha gratitud, maestro. Así es, debo hacer la relación de los libros sagrados que conozco e interiorizarlos con los códigos de la Biblia. Dice que gratísimas. Y quedan 2 preguntitas, maestro, que se referían a la vida del Cristo de María, si tuvo más hijos o solo tuvo a él. Y hablaba otro ser que decía en Lucas 8:10, él dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, mas otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. O sea, hacía referencia sobre lo que decía Sí. o sea, que nos quedan pendientes esas 2 preguntitas. Maestro, Sí, gratitud. listo, maestra, gratísimas. Por la cuestión de tiempo, entonces dejemos esas 2 preguntas. Es más, vamos a tomar, porque Sí. ya que toman ese tema, vamos a comenzar con la virginidad de Miriam. ¿Cuál es el significado? Y vamos a entender los evangelios, porque los evangelios están escritos en Midrash. Hay que entender los evangelios. Cuando ellos nos hablan de unas cosas, hay que entender, y bueno, hay que entender muchas cosas, de dónde, cuáles eran las bases que tenían, lo que se conocen como los targum, para poder dar contestar. Y vamos a tomar entonces el próximo tema, hablar de la virginidad, de Miriam, cómo la veían los judíos, a qué le llamaban ellos virgen, o cuando se hace referencia en Isaías, cuando dice una muchacha alma, una muchacha pura, dará y concebirá un niño. ¿Qué significa eso? ¿Y cuál es el significado de virgen dentro del hebreo? Hay 3 palabras que
dan un significado de virgen a lo que nosotros en griego es partenos y nosotros conocemos como virgen. Pero deriva de 3 palabras en hebreo que son diferentes. Vuelvo y digo, cuando se hicieron las traducciones, o sea, eso es difícil para todos entender porque uno se acostumbró a leer así. Pero cuando uno le dice, no, pero es que esa palabra no significa eso, uy, como que eso le da a uno, no importa, eso hace parte de los choques de conciencia, como que empecemos a, esos choques de conciencia son buenos, los choques, ¡tum!, para despertar. Siempre hace falta un choque, decía el maestro, en el paroxismo sexual o cuando se va a dar un cambio, hay unos choques, ¡tum!, para un cambio. Todos esos choques son buenos. Entonces, quedarían esas preguntas, su merced nos hace el bien, las guarda, ¿Aló? las tenemos y Gratísimo. comenzamos en la próxima clase. Seguimos hablando de este aprendizaje porque yo también aprendo mucho cada vez que uno habla. Eso es un aprendizaje, ¿no? Y cada vez que uno estudia y entiende muchas más cosas, se da cuenta de que muchas otras más cosas le hace falta por Buen comprender. día, buen día. Entonces, gratísimas, Espere, benditos sean espere. todos. Me licencia. Otra pregunta pendiente para la próxima. Buen día. Sí, me licencia un minutico, maestro. Que la pregunta, si su merced es tan amable, me la escribe en el chat, porque... Esta casa es que vienen en el chat, hablo así por audio, es mucho mejor, más rápido. Pregunta para la próxima. ¿Por qué hechos y por qué recurrencia tuvo que ser traducido el hebreo al griego? Puesto que en la palabra griego está el ego. Entonces, hubo muchas confusiones después de esas traducciones gratísimas. Pendiente para la próxima y pendiente estaré para la próxima contestación. Listo, claro que sí, maestro. Pues gratísimas maestro, a las traducciones. Sí, maestra. No, sí, era para recordarles que antes de terminar hagamos una oración bien linda para cerrar. Era eso. Sí, bueno, sí, claro que sí. Claro, maestro, las traducciones gratísimas a ellas porque tenemos que buscar, tenemos que empezar a agradecer por todo es por una causa. Gratísimas a las traducciones, por lo menos tenemos la Biblia que tenemos con todo lo que le han quitado, todo lo que le han mutilado, y por lo menos conocemos. Ahora nos toca de pronto ir un poquito más allá y buscar, y eso no quiere decir que ya tenemos y que vamos a mirar al otro o al evangélico, al testigo de Jehová, al otro. No, cada uno está en su proceso, cada uno está en su nivel de aprendizaje de acuerdo a su nivel de conciencia. Cuando entendamos eso, vamos a estar por encima de religión y de dogma y de filosofía. No, solamente estamos estudiando, vamos a entender de pronto un poquito mejor a nuestro entender. Eso no quiere decir que ya seamos mejor del que no lo está estudiando y porque ya yo sé hebreo y yo sé latín y yo sé... No, eso no tiene nada que ver. Es solo un poquito buscar un poco más allá para buscar la verdad o acercarnos a esa verdad que dijo Jesús y esa nos hará libre. Entonces, bueno, quedamos ahí también pendientes y hablaremos un poco de la Septuaginta, que fue la primera y cómo fue que surgió, por qué se dio allá en Alejandría y cuáles fueron los motivos y algunas malinterpretaciones que se dieron. Entonces quedan esas 3 preguntas. Para la próxima, vuelvo y digo, gratísimas nuevamente por estar aquí a todos. Estamos en un constante aprendizaje. Dios les bendiga. En el simbre del maestro Kelium Zeus, donde quiera que se encuentre, ese gran coloso, ese gran sabio que desafortunadamente le ha tocado y le toca a esos cristos, a esos hombres que vienen a traer un mensaje, tener la persecución de los dragones rojos que buscan que el conocimiento y el expandir de la conciencia no se pueda dar, y por eso siempre se dan esas persecuciones, aunque ellos sabían, ellos estaban preparados para esa labor que tenían que venir a cumplir y que muchos siempre son rechazados, vituperados, se levantan ignominias contra ellos, pero bueno, aquí estamos en esta labor. Entonces voy a hacer una oración para terminar. Gratísima, venerable hermana que ayudó en la moderación. Dios le bendiga No a a su su merced merced, por su maestro. tiempo, por su Maestro, dedicación y por a su familia y a su esposo. ¿Sí? yo quería decirles a todos los seres que están en la sala, gratísimas por estar aquí, por su tiempo, y a su merced también por tan linda labor. Ojalá podamos algún día aprender, así sea una cuarta partecita de toda su sabiduría. De verdad, maestro, que para mí en especial es un poco difícil, pero estoy tratando, pero es mucho, como su merced dice, es mucho, pero yo sé que no es imposible.
Gratísimas a todos los seres y a su merced. Ahora sí, puede ser Laura Cel o algún ser de Listo, a su merced, maestra. Primero, bueno, no vamos a decir difícil, vamos a decir que de pronto no lo había estudiado así, digamos así, como para ir programando, tener llamando en programación neurolingüística. Entonces, recordemos que un viaje de 1000 pasos comienza con un pasito. Ese es el secreto para todo. El secreto es dar un paso. Yo quiero aprender guitarra, entonces comencemos con 15 minuticos, porque si uno se pone, no, 10, 15, 20 horas, el cerebro, como él siempre quiere como economizar energía, le dice, no, pero es que no, y llegar a ese nivel, no. Pero si su merced empieza y dice, no, 15 minuticos diarios, 15 minuticos semanal, eso lo empezamos a sumar. Eso nos va dando a los 6 meses, ya hemos adelantado, ya partimos del primer pasito. Entonces las cosas todas son así. Y el primer deseo es querer. Cuando uno quiere y desea algo, empieza a aparecer el maestro, empieza a aparecer el libro, la conferencia, y uno empieza como a unir y uno empieza como a atar esos cabos. Pero tiene uno que querer, como les decía, yo siempre les digo, como dicen los judíos, hay que amar las Sagradas Escrituras, amarlas, así como el pozo ama a su posa y la posa, por ejemplo, en el día de la boda se desnuda y le muestra su belleza. Las Sagradas Escrituras tienen un vestido y ellas se desnudan ante aquel que la ama de verdad. Pero amar no es solo leerla y aprenderse los versos, sino estudiarla y esforzarse por cumplir. Entonces, bueno, vamos a hacer la oración en una Licencia, maestro. mística, dando gratísimas al Dios omnipotente, Padre, que eres Padre y eres Madre, y nos ofrenda siempre la oportunidad de un día más de existencia en el cual podemos mejorar, en el cual podemos mirar nuestros errores, de corregirlos. Te pedimos y te damos gratísimas en este hoy por un día más. Te pedimos que este reposo que vamos a tener sea de bendicer, que podamos tener experiencias de conocer con la divinidad, experiencia en el cual nos muestren, oh Padre, y nos hablen en nuestras conciencias. Te pedimos licencia por nuestras faltas, porque somos humanos y cometemos errores. Te pedimos por aquellos seres que están pasando por menestencias físicas, menestencias de salud, menestencias que no han tenido un bocado de pan en este hoy, para que sea con ellos también la bendición. Agradecemos, Padre, por todo lo que nos ofrendas, por el agua, por el sol, por el alicierto que nos ofrendas hacia poco o mucho. Gratísimas te damos, Padre, gratísimas te damos por las enseñanzas que has traído, por los mensajeros que en estos días se encuentran, por este pueblo, Padre, para que sea mucho más grande cada día y que la conciencia esté con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mirar las cosas siempre, a mirar la porcel positiva, aún así aquellas cosas que aparentemente sean malas o negativas. Ayúdanos a buscar la enseñanza que hay detrás. Ayúdanos a mirar el hermano, a que nuestro verbo sea siempre para bendecir, que nuestros pensaciertos giren en derredor del bien, que tengamos más conciencia cada día. Por los méritos del gran Abraham, por los méritos del gran Jacob, por los méritos del gran Isaac, por los méritos de los Cristos que han llegado a esta esfera a traer este mensaje salvador, por los méritos y el gran poder de la energía de estos Cristos, lo pedimos. Aún, sea. Dragón. La licencia un portecito. Claro, sí, adelante, maestro. Licencia, es un porte muy pequeñito. Ahorita que me hablaba del tiempo que los seres menesten para llegar a ser profesionales, que día a día con una práctica se va desarrollando esa profesionalidad. Quería mencionar rápidamente, hay un autor norteamericano que se llama Malcolm Gladwell, y él ha sacado varios libros, y entre esos habla en uno de sus libros sobre que un ser, después de 10.000 horas haciendo una misma práctica o un mismo ejercicio o una misma profesión, o sí, una misma labor, se convierte en un ser profesional. Ese mismo ser o ese mismo autor es el que habla de la técnica, o fueron uno de los primeros que habló de la técnica de los 21 días para crear un hábito. Entonces, ahí también como ese porte, porque tiene unos libros bastante interesantes y que siempre van ejemplificando precisamente esas ideas de las 10.000 horas, de los 21 días. Sí. Entonces es interesante también si de pronto los seres pueden leerlo. Se encuentra por ahí, fácil. Gratísima, sí, así es. Ese es el secreto, o sea, el secreto secretorum para uno lograr las cosas. Y tiene una explicación, y hasta una explicación científica. Los japoneses lograron muchas cosas con ese método, y lo otro es
mejorarse por hacerlo cada día mejor. Lo hago así porque estamos enviando un mensaje al cerebro. Si voy a arreglar la cama, bueno, la voy a tratar, esforzarme por arreglarla mejor, porque a veces nos acostumbramos a medio arreglarla y tirarla, voy a barrer a medio barrer, no, voy a tratar de hacerlo lo mejor. Eso le estamos enviando un mensaje al cerebro, eso tiene que ver con la natalidad, en todo lo que hagamos, empezar así, pero el secreto está en una semillita, un poquitico de estudiar, hacer un poquitico de lectura, ¿cuánto al final? Gratísimas, hermano, por el porte, entonces, nuevamente gratísimas, igual gratísimas a la maestra Barry Balcer por la invitación en este portal en el cual se están difundiendo las doctrinas, bendiceles. Entonces, bueno, hasta pronto y un excelente reposo en Dios.